Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 8, versículo 34. Dice así la Escritura: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, está correlacionado con esta escritura de Juan 8:34. Dice primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En esta mañana yo quisiera hacer énfasis en este segundo versículo, porque ya el sábado pasado estuvimos hablando del primer versículo de Juan 8:34 y titulamos el sermón pasado El pecado, pero este sermón lo vamos a titular El Salvador. El Salvador. Aunque muchos no lo comprendan, el tema del pecado con el tema del Salvador está correlacionado, tiene que ver, porque precisamente Cristo vino a este mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión de Cristo. Él vino precisamente para dar término al pecado. Si hay algún versículo de la Biblia que mayor consuelo y seguridad imparte a los creyentes hoy y de todas las épocas, es primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. A pesar del versículo decirnos la realidad y la pena del pecado, nos habla también de la cura, de la solución. El bendito y glorioso Salvador Jesucristo, Él es la cura, Él es la solución que vino a poner fin al pecado. Como decíamos en el sermón pasado, titulado El pecado es errar al blanco, es no alcanzar o lograr hacer el bien. Por mucho que tú y yo nos propongamos en ese estado de naturaleza caída, no podemos hacer el bien de por nosotros mismos a menos que tengamos la ayuda de Dios, porque nuestra inclinación es de continuo al mal. De hecho, decía Pablo en Romanos 7, versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, con mi naturaleza caída, en mí no mora el bien, porque tengo el deseo, el querer de hacer el bien, pero el efectuarlo no lo alcanzo. Hay una ley en mis miembros, decía Pablo, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo estaba reconociendo la realidad del pecado en su propia vida y por esa razón él concluye que Jesucristo es la solución de su mal. Por eso termina el capítulo 7 de Romanos: doy gracias a Dios por Jesucristo su Hijo, porque Él es el que pone fin al poder, al dominio del pecado en nuestras almas. Pablo no encuentra otra alternativa que darle las gracias a Jesús, porque en Él el pecado es totalmente destruido y nuestras almas son salvadas. Así que el texto en cuestión que nos ocupa en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos presenta dos lados, el oscuro y el resplandeciente.
el diabólico y el divino, el pecado y la salvación, la ruina y el remedio. Las dos caras nos la presenta. A pesar de la mala noticia del poder del pecado en nosotros, hay una buena noticia. Existe un Salvador que nos quita el pecado, que invalida el poder del pecado en nosotros, de tal manera que el pecado ya no nos puede dominar y controlar como lo hacía antes. De ahí se desprende el título de este sermón, El Salvador. Pon tus ojos en el Salvador. Pon tus ojos en Él. No lo pongas en ti. Siempre que te mires a ti mismo vas a encontrar defectos, debilidades, problemas, limitaciones. Pero siempre y cuando tú pongas tus ojos en Jesús, el poder de Jesús es ilimitado. Donde se acaban tus recursos, comienzan los recursos de Dios. Y la alternativa que Dios ha dado para el remedio del pecado es Jesucristo. No hay otro. Por eso dice Juan 3, del 14 al 16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se hace alusión a un evento trascendental en el desierto. Los judíos acaban de maldecir a Dios y de murmurar contra Dios y contra Moisés. Las serpientes venenosas empezaron a hacer su gran daño en todo el pueblo. Miles y miles de los judíos empezaron a morir. La mortandad era tan grande que Dios le dijo a Moisés: levanta una estatua de bronce, fabrica una serpiente de bronce, levántala y todo aquel que la mire será salvo. Y esa serpiente de bronce lo que está representando allí es a la persona del Hijo de Dios, porque todo aquel que lo mire y crea en él será salvo. Por eso se nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces mira a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Antes de ver primeramente el tema del Salvador y sus facultades y su poder para salvar y para curar nuestros males, yo quisiera hablar del mal del pecado. El mal del pecado. Este mal está profundamente cimentado en nosotros, de tal manera que no hay ni una partícula, por muy ínfima que sea, de nuestro cuerpo que no esté infestada por el pecado, porque el pecado está en nosotros, influye en nosotros, y a no ser que Cristo nos ayude, no podemos vencerlo. Decía un puritano: me encanta que me alaben, pero aborrezco el placer que siento. Porque cuando las personas lo alababan, sentía orgullo, arrogancia. Ese orgullo y esa arrogancia que muchas veces llega a nuestras vidas nos hace creernos superiores a las demás personas y nos hace ver a las personas que nos rodean como poca cosa. Así de malo es el orgullo. Decía Spurgeon: si no corto la hierba del orgullo cada día, a la semana la tengo en el cuello. Es que así somos. No somos, como dijera alguien, personas buenas que hacemos algunas cosas malas,
sino somos personas malas que ocasionalmente hacemos cosas buenas. Porque aún lo bueno que hacemos está manchado por las malas motivaciones. Así que no importa lo bueno que hagas, las cosas buenas que hagas, si las haces con el objetivo de tú ser alabado, de tú ser glorificado antes que Dios, ese sentimiento es malo. Y eso devalúa las buenas obras que tú hagas. Así que las motivaciones son importantes y deben ser revisadas. Así que no solo debemos revisar lo que hacemos, sino por qué lo hacemos, cuál es la verdadera intención del corazón, qué cosa es lo que nos mueve a hacer lo que nosotros hacemos. Es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno mantenerse moralmente íntegro, es bueno diezmar, pero debemos revisar la intención, por qué lo hacemos. Porque en un final eso es lo que importa a los ojos de Dios. ¿Hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios o para la gloria de nosotros mismos? Es la pregunta. ¿O hacemos lo que hacemos para ser el centro de atención de las personas, para lograr que las personas que nos rodean nos alaben y nos glorifiquen a nosotros? Bueno, precisamente eso es lo que quería Satanás en el cielo. El ser glorificado antes que el Creador. Su orgullo, su arrogancia lo llevó a preferir el lugar de Dios. Dios solamente es digno de ser alabado y de ser adorado porque Él es Dios. Nosotros somos sus criaturas. Nosotros no debemos dejar de llevarnos por el sentimiento del orgullo y la arrogancia aún en las cosas buenas que hacemos, porque si las hacemos con un corazón motivado por el deseo de ser glorificado, esa cosa buena que hacemos a los ojos de Dios es abominación. De hecho, el fariseo de la parábola era tan malo como las demás personas que le rodeaban. A pesar de ayunar, a pesar de orar, a pesar de diezmar, él era tan malo como las demás personas. Sin embargo, él se creía ser un hombre bueno por las cosas que hacía. Pero él no había revisado sus verdaderas motivaciones. Mis hermanos, hasta los moralistas deben arrepentirse, porque Dios no solo mira las cosas buenas que hacemos, sino que Él mira por qué nosotros hacemos las cosas. ¿Cuál es la razón que hay detrás de las cosas que hacemos? Dios mira la intención del corazón. Allí en el corazón se esconden los malos pensamientos y los sentimientos. Así que no importa si los actos son buenos, el Señor mira los pensamientos, las verdaderas intenciones de tu corazón y mi corazón. Por eso oraba David: examina, oh Dios, mi corazón, pruébame y ve si en mí hay camino de perversión y guíame por tu camino eterno. Examíname, oh Dios. En otra ocasión él oraba: Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos, porque su intención era agradar a Dios. El mal del pecado está profundamente cimentado en nosotros, que aún las buenas obras que hacemos quedan dañadas por el pecado. Decía Isaías en el capítulo 1, versículo del 5 al 6, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Por eso, en primer lugar, el mal del pecado es tan antiguo como el diablo. Es tan antiguo como el diablo. El diablo peca desde el principio, dice el texto base. Él peca desde el principio. Él
se rebeló contra Dios antes que el hombre naciera, y desde que entró el pecado en la raza humana, Él no ha dejado de animar a los hombres a practicar el pecado de sus propios corazones. Y el pecado, ¿qué cosa es? El pecado es infracción de la ley de Dios, violar la ley de Dios. Todos y cada uno de los deleites que Dios creó, el diablo trata de pervertirlos, de darle otro sentido. Por ejemplo, Dios creó el placer sexual, pero Satanás trata de pervertirlo a través del adulterio y la fornicación. El diablo no se cansa de usar a personas en el internet, en la televisión, para que tú y yo pequemos. Y lo hace a través de novelas, películas, propagandas y videos que están diseñados para animarte a ti y animarme a mí a practicar lo que Dios ha prohibido en su santa ley. Así que ya no hay que salir del hogar para pecar, porque desde la comodidad de nuestro hogar podemos hacerlo mirando y deseando y haciendo cosas que las personas hacen a través de estos medios. Hace algún tiempo encontré un artículo que en otra ocasión lo he leído también, titulado "Los hijos mueren en su cuarto". Dice este artículo: antes perdíamos hijos en los ríos, en los matorrales, en los mares. Hoy los hemos perdido dentro de su habitación. Cuando jugaban en los patios, oíamos sus voces, escuchábamos sus fantasías, y al oírlos a la distancia, sabíamos lo que pasaba en sus mentes. Cuando entraban en casa, no existía una televisión en cada habitación, ni dispositivos electrónicos en sus manos. Hoy no escuchamos sus voces, no oímos sus pensamientos. Los chicos están allí dentro de sus habitaciones y por eso pensamos que están seguros. ¡Cuánta ingenuidad la nuestra! Ahora se quedan con sus auriculares encerrados en sus mundos, perdiendo literalmente la vida, aún vivos en cuerpos, pero muertos en sus relaciones con sus padres, encerrados en un mundo de tecnología que en nada contribuye a la formación de niños seguros y fuertes para tomar decisiones moralmente correctas y de acuerdo con los valores familiares. Dentro de sus habitaciones perdemos a nuestros hijos con las drogas, las conversaciones con malos amigos, con desconocidos, la pornografía, inmersos en un mundo de fantasía, muertos de su identidad familiar. Se convierten en una mezcla de todo aquello por lo que han sido influenciados, y los padres no siempre saben lo que sus hijos son o en lo que se están convirtiendo. La exhortación final de la persona que escribe esto es la siguiente: saca a tu hijo de la habitación, de la tableta, del celular, del ordenador, del auricular. Te invito a comprar juegos de mesa, tableros y tener hijos en la sala, a tu lado por lo menos 2 días establecidos en tu habitación. Juega, diviértate con ellos, escucha sus voces, sus palabras, sus risas. Nos están hablando en su mundo, encerrados en sus silencios. No seas cómplice de la muerte de tus hijos. No por gusto hay un mandamiento bíblico para todo creyente, para el niño, para el joven, para el adulto y para el anciano, porque este mundo no solamente los niños son afectados por sus propios pecados, sino toda la raza humana. No solamente los niños están engarzados en estos malos hábitos, también los mayores. Todos, desde los niños hasta los ancianos. No por gusto hay un mandamiento en la Biblia, en Romanos capítulo 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne,
¿Cuáles son esos deseos que se convierten en obras de la carne? Bueno, vaya a Gálatas capítulo 5, del 19 en adelante: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice Pablo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que si tú y yo no queremos practicar ninguna de estas obras de la carne, debemos comenzar por no complacer ningún deseo de la carne. Porque todas estas obras de la carne comienzan con un simple deseo, con una simple demanda de cumplimiento en la mente, en el corazón, en el pensamiento. Cierto teólogo del pasado llamado Agustín de Hipona dice la historia que se dedicaba al licor, al teatro y al sexo libre. Y en medio de sus orgías y de sus pecados, en medio de sus borracheras, una noche que salió del teatro, se encuentra con un papel en el suelo y era un fragmento de la palabra de Dios. Era Romanos capítulo 13 del 14 al 15. Este texto lo convirtió al cristianismo. ¿Y qué dice el texto? Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis para los deseos de la carne. No proveáis para los deseos de la carne. Mi hermano, la demanda del Espíritu Santo en este tiempo y la demanda de todo serio predicador cuando le predica a su iglesia acerca del pecado es un llamado para no practicar el pecado, porque todos los que deliberadamente practican el pecado son hijos del diablo y van derecho al infierno. No importa que tú vengas a la iglesia, no importa que tú alabes, no importa que tú prediques, no importa que tú seas ministro, no importa lo que tú seas. Lo que tú haces cada día con tu cuerpo, con tu vida, determina para qué lugar tú vas para la eternidad. Para el infierno o para la gloria. Entonces, miembro de iglesia, soldados de la cruz de Cristo, ungido de Dios, preserva tu vida. Guárdate y no alimente las obras de la carne. Mata con la palabra de Dios y la fuerza del Espíritu esos deseos pecaminosos, porque esos deseos no provienen de Dios, provienen de nuestra naturaleza y provienen del diablo. Y dice la Escritura que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Procura la llenura del Espíritu, porque en segundo lugar, el pecado no solamente lo tenemos dentro, sino que el pecado es tan contagioso que al verlo en los demás te puede dañar. Así que cuida lo que tú ves a través de las redes. Cuida la información que tú tienes en tu propio teléfono. Porque lo que tú veas, lo que tú escuchas va a modelar tu vida. Porque el pecado es contagioso, como la lepra y el cáncer. No solo el humano lo tiene, sino que lo esparce en diversos medios, por los medios sociales. Y aquellos que se dedican día y noche a esparcir el pecado, dañan la vida de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Dañan los matrimonios, dañan la estabilidad del hogar. Y esto se refleja, mis hermanos,
en los índices de abortos, de asesinatos, de divorcios, de enfermedades, que son cosas que nosotros mismos provocamos cuando practicamos el pecado. Dice la Escritura en Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual tomó por su camino. Cada cual hizo lo que quiso. Así dice la Escritura. No hay ni siquiera uno que haya hecho lo bueno. Este mal de nuestra propia naturaleza nos ha afectado a todos, de tal manera que en tercer lugar es un mal común. Dice la Escritura que quien practica este mal es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Todos tenemos este mal que es el pecado, pero debemos negarnos a vivir conforme a él. En la Escritura base se nos dice que todo aquel que provea para el diablo es del diablo, es un hijo del diablo. Para agradar a Dios debemos rechazar las demandas del pecado y las demandas del diablo para que practiquemos el pecado. Porque todos los que aman y practican el pecado están bajo el poder de Satanás. Entonces la culpa y el peligro de los no salvos reside en estar en liga con el príncipe de este mundo, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo y resistiéndose a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano y una persona que no lo es? La diferencia consiste en que el cristiano se limita para no pecar, pero el no cristiano no detiene esos deseos, sino que los complace. Nosotros como cristianos no debemos planificar el pecado, porque si tú y yo planificamos el pecado, el tipo de pecado que vamos a practicar cada día, somos hijos del diablo. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso no estoy obviando el hecho de que todos somos pecadores. Todos tenemos la naturaleza de pecado. Pero el cristiano, por el poder del Espíritu, le dice no al pecado. Cuando hay un deseo morboso de la carne, un deseo contrario al Espíritu, el cristiano dice no te obedezco. Por eso dice Pablo que él ponía su cuerpo en servidumbre. Golpeaba su propio cuerpo. ¿En qué sentido? Lo disciplinaba. No sea o no fuera que él, siendo un heraldo para muchos, él mismo al final sea eliminado, porque todo aquel que practica el pecado es del diablo. Vayamos a la Escritura que dice primera de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Abstenerse. ¿Cuántos aquí tienen problemas con la diabetes? Quizás algunos, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí, que son diabéticos, han sentido el deseo de comer helados, de comer dulces? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos de los presentes le han dicho que no a ese deseo? Porque sabe que les daña. ¿Verdad? A veces cedemos al deseo. Bueno, Dios no quiere que tú y yo cedamos a los deseos de la carne. Ellos van a venir en algún momento. Y si estamos hablando del matrimonio, espera que las cosas en el matrimonio no funcionen bien para que aparezca una pieza excepcional. Oye, pero él no me trata o ella no me trata como la persona que tengo en la casa. Es diferente. Y con un amor y unas atenciones y ramilletes de flores y demás. Mi hermano, detrás de eso está Satanás, que quiere que tú caigas en el pecado. Estoy en mi centro de trabajo y tengo una posición importante en el puesto de trabajo, pero me siento tentado a llevarme algo que yo necesito en la casa. Ay, pero qué bello, ay, pero qué lindo. Yo lo necesito en la sala de mi casa.
Que cuando yo entre yo lo vea allí. Pero dice la Escritura, no robarás. Ten tu mano de pecar. ¿Qué dice el Señor? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Córtala. Pero está diciendo el Señor que la corte físicamente o que te limites a no hacerlo. El Señor te está diciendo precisamente, abstente de no robar, de no cumplir con ese deseo del corazón. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Quiere decir el Señor literalmente que tengas que sacarte el ojo. No, el Señor está diciendo que quites, si tienes que quitar la televisión de la casa porque te tienta para pecar, o el teléfono, o el internet, o cualquier cosa que te tienta, quítalo de medio de ti. Y eso va a ser costoso como quitarse el ojo derecho o como cortarse la mano derecha. Eso va a ser tan costoso para ti, pero es necesario para que puedas entrar al cielo. Porque ¿de qué te vale tener el ojo derecho y la mano derecha y entrar al infierno por completo? Abstente de pecar para que entres al cielo, nos está diciendo el Señor. La pregunta clave aquí es: ¿dónde está la cura si nosotros como seres humanos somos inclinados al mal y tenemos esos deseos en el corazón? ¿Cómo vencer esos deseos? ¿Cómo vencer nuestras propias debilidades humanas? La respuesta es Jesucristo. La respuesta está en Él. Jesucristo es divino y Él sí puede salvarnos de nuestra condición de pecado. Así que mi hermano, mi amigo, si tú has perdido tus propias fuerzas, si ya tú no puedes con tu vida, si tú has cedido a la tentación, mi invitación en este día es: mira a Cristo. Mira a Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha dado para ti, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos acabado de hacer un diagnóstico de la condición humana que está perdida en su condición de pecado, pero no todo está perdido, porque existe la cura del mal del pecado que se llama Jesucristo. Jesucristo es la cura para el mal del pecado, porque Él es divino y puede salvarnos de cualquier condición de pecado y puede salvarnos en las tentaciones que tenemos cada día. Por eso nos enseñó: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque Él sí puede librarnos del mal. Gloria a Dios. No importa cuán profunda sea la llaga y cuán podrida esté tu piel y mi piel, Jesucristo es médico y medicina para todo aquel que cree. Y si tú crees ahora mismo, Él te puede salvar, porque Jesucristo está dispuesto a hacerlo. Todo aquel que viene a mí no será echado fuera. Él fue dado por el Padre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él se manifestó al hombre como una oveja para llevar sobre sí el pecado tuyo y mío y ser castigado en tu lugar y en mi lugar, para que en Él nosotros heredemos por medio de la fe y únicamente por gracia la justicia que es por la fe. Por eso dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él se dio por nosotros. Él vivió la vida que nosotros debíamos haber vivido. Padeció la muerte que nosotros debíamos haber sufrido. Y resucitó para darnos vida y vida en abundancia. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Jesucristo es vida eterna. Su poder como Salvador se nos ha dado a conocer a través de la resurrección. Y si Él resucitó, nosotros podemos resucitar a una nueva vida.
Por eso decía Pablo, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él derramó su sangre para limpiarnos del pecado. No hay pecado, no hay maldad, no hay iniquidad, no hay perversión humana que Cristo no pueda limpiar con su sangre. Quizás el diablo te está diciendo, no hay solución para ti, pero te estamos presentando la solución. Jesucristo, nuestro amado Salvador. Jesucristo es poderoso para deshacer las obras del diablo. Dice Juan, 1 de Juan 3:8, para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El verbo deshacer aquí en el original griego significa luz, que significa separar o divorciar. Y el vocablo obras usado en este texto se traduce en la palabra griega erga, que quiere decir obra, trabajo, misión, tarea, función. Por consiguiente, este versículo nos está diciendo que la presencia de Jesucristo en este mundo nos ha divorciado por completo de la misión, el trabajo, la tarea y la función y la obra de Satanás. Ya no tenemos que ver con él, porque Cristo nos divorció de Satanás por completo. Hebreos 2, del 14 al 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Destruir aquí, en griego, se pronuncia katargeo, que literalmente tiene las siguientes acepciones: destruir, hacer inefectivo, hacer impotente, hacer ineficaz, anular, cancelar, abolir y quitar. El diablo en Cristo Jesús ha perdido todo su poder y su dominio, y todos aquellos que se refugian en Cristo Jesús podrán ver la obra del enemigo hecha pedazos en su vida, porque Cristo tiene poder y dominio en todo aquel que se entrega en sus manos, y no hay pecado que Cristo no pueda quitar, y no hay poder del pecado que Cristo no pueda destruir. Satanás es derrotado por Cristo en el corazón del creyente verdadero, y por consiguiente lo que debemos hacer es entregarnos a Cristo por completo y permanecer en Él, porque en Él venceremos al pecado y al maligno. El maligno no nos puede tocar. ¿Sabían ustedes eso? Que cuando nos entregamos a Cristo, el diablo no nos puede tocar. Eso lo dice 1 de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque vive para Dios. O sea, se niega a pecar, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Así que tocar aquí es apto, que quiere decir agarrar, tocar, injuriar, ofender. Por lo tanto, guardados y protegidos por Jesucristo, Satanás no nos puede agarrar, no nos puede tocar, no nos puede injuriar, no nos puede ofender, porque estamos protegidos por Él. Así que pon tus ojos en Cristo, porque Él es la esperanza para tu mal. Pero vamos a ver otra escritura, Mateo 12, del 22 al 30. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú,
¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pues ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Un pasaje tremendo donde se nos aclara la misión de Cristo en la tierra es este pasaje. Cristo entró en el mismo reino de Satanás y lo ató para que tú y yo pudiésemos venir a él y escapar del mundo. ¿Acaso no estamos nosotros aquí? Eso es evidencia de que él ató al hombre fuerte, a Satanás, de tal manera que nosotros escapamos de sus garras, de su poder y su dominio, y ahora estamos en la casa de Dios sirviendo al Dios vivo. Y eso nos dice que Cristo reina, que Cristo es poderoso y que su reino ya ha sido establecido entre nosotros. Pero hay algo más. Cuando dice Cristo en Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás fue enteramente juzgado, condenado, atado, destruido y vencido para siempre en la cruz del Calvario. La palabra griega usada por el apóstol es ekabalo, que significa echar fuera, expulsar, despachar y omitir. Por lo tanto, Satanás está omitido del reino de Dios, que somos nosotros. Él tiene poder sobre los suyos, pero sobre aquellos que Cristo ha salvado por su sangre, Él no tiene poder. Así que los que moran bajo la sombra del Altísimo, los que moran bajo las sombras del Altísimo están seguros y protegidos. Entonces, desde hoy, mi hermano, mirando a Cristo en su obra y misión, considera que el diablo no te puede tocar, no te puede ofender, no te puede dañar, no te puede injuriar, no puede interrumpir los planes de Dios, no puede estorbarlos, porque su supuesto poder ha pasado a ser una mera ilusión, porque dice la Escritura que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. De hecho, Cristo dijo, todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si a Cristo le es dada toda potestad, ¿ustedes creen que el enemigo puede dañar a todo aquel que está en Cristo? De ninguna manera. De ninguna manera. Él no puede dañarnos. Pero sí nosotros, tú y yo, podemos dar lugar al diablo cuando practicamos sus obras. Cuando nos salimos del radio de acción de Dios, de la sombra del Altísimo, y empezamos a corrernos para el campo del enemigo, entonces es que el enemigo tiene influencia sobre nosotros. Pero siempre que nos mantengamos en Cristo, que no practiquemos el pecado, dice la Escritura que el maligno no nos toca. Entonces, ¿qué cosa te está limitando, hermano, entregarte a Cristo? Si tú sabes, amigo, si tú conoces que practicar el pecado te va a traer destrucción, te va a traer desilusión, angustia, decepción, engaño, te va a llevar a un mundo desconocido de desgracias y problemas. ¿Qué te impide entregarte a Cristo, reconocerlo como tu único Salvador y entregarte por completo a Él? No importa los años que lleves en el Evangelio, si no te has entregado a Cristo como requiere el Evangelio, de nada te vale tu estadía en la casa de Dios. Mira lo que Cristo dice en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si en estos momentos estás encadenado en algún vicio, si en estos momentos no puede contra tu debilidad, mira lo que dice este texto. El Hijo de Dios
puede libertarte. Y si Él te liberta, serás verdaderamente libre, porque Él vino para deshacer las obras del diablo, porque Él es tu Salvador. No te aferres a lo que te daña, no te aferres a lo que te arruina por completo la vida tuya y la de tu familia. No te aferres al pecado. Ven a Cristo. Con la multitud de tus pecados, con la multitud de tus iniquidades, confiesa tu pecado, ríndete a tus pies, porque dice la Escritura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Presenta a Jesucristo tu maldad, confiesa tu pecado y Él te limpiará de tu pecado y te perdonará. Cuando Pedro le predicó a aquella gran multitud que habían crucificado a su maestro, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ellos escucharon y creyeron en la palabra predicada por Pedro. Número 2, sintieron convicción y pena por su pecado. Número 3, Pedro les mandó a arrepentirse. Número 4, se bautizaron para la remisión o perdón de sus pecados. Número 5, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Número 6, recibieron la promesa del Espíritu Santo. Y número 7, Pedro les enseñó que este plan, esta promesa, no es tan solo para los judíos. Dice que es para todos aquellos que están lejos. Es para nuestros hijos, para los que están lejos, para los que están cerca, para cuantos el Señor llamare. Y el Señor nos ha llamado a nosotros, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha llamado para pertenecer a su cuerpo santo. Ha tocado nuestros corazones, ha transformado nuestros corazones y nuestra estadía aquí, nuestra entrega al Señor es evidencia de que Él es nuestro Señor y nuestro Rey, de que Él habita en nuestras vidas, de que Él es nuestra pasión, de que Él es nuestra canción, de que Él es nuestra vida. Solamente Jesucristo puede darte vida. Solamente Jesucristo puede cambiar el rumbo de tu vida. Solamente Jesucristo puede hacer posible que tú vivas una vida feliz. Solamente Jesucristo puede poner fin al dominio y poder del pecado en tu vida. Si ahora te entregas a los pies de Jesucristo y le dices: Señor, perdona mis pecados. Y le dices: Señor, yo no puedo con esta carga. Echa sobre Jesucristo tu carga y Él te sustentará. Deposita tu fe en Él y Él te salvará, porque hoy es el tiempo de salvación. No hay esperanza para mañana. Nuestros ojos pueden ser cerrados en cualquier momento. Jesucristo es la solución de tu problema. Acércate a Jesucristo hoy y recibirás la promesa de vida eterna. Que Dios te bendiga.